Ara había llegado al pueblo de Dast Devil Creek para morir, no en cuerpo, tal vez, sino en espíritu. Ella había firmado el contrato de novia por correspondencia, no por amor ni por una nueva vida, sino por un lugar tranquilo donde dejar que su dolor terminara su trabajo, para vaciarla por completo hasta que no quedara nada de la mujer que una vez había enterrado a su propio hijo pequeño. Pero el hombre con el que estaba destinada a casarse, un granjero llamado Gedodia, había muerto de fiebre una semana antes de que llegara su diligencia, dejándola sin nada más que un billete de tren polvoriento y el eco hueco de una promesa. El Consejo Municipal, presidido por el imperioso juez Thorne, la había declarado vagabunda, una carga. Debía ser enviada de regreso en el próximo autobús hacia el este. Su vida era un libro cerrado, cuyas últimas páginas estaban llenas de fracaso y dolor. Ella estaba parada al fondo de la plaza del pueblo, un fantasma entre los vivos, esperando su exilio, cuando comenzó la subasta. No era por ganado ni por tierras, sino por personas. 3 pequeñas niñas, hermanas, estaban de pie en la plataforma de madera donde habitualmente se sentenciaba a los criminales. Eran los huérfanos Miller. Lily, la mayor de 10 años, abraza con sus brazos a sus 2 hermanos menores. Daisy, una cosita menuda, de 7 años, aferrada a una muñeca de trapo desgastada, y Rose, de apenas 5 años, con el rostro cubierto de lágrimas y suciedad. Sus padres habían perecido en un incendio repentino que consumió su pequeña e inútil granja al borde del valle. La multitud estaba en silencio, un silencio pesado y vergonzoso que se aferraba al aire como polvo. El juez Thorne, un hombre cuya presencia era tan grande y oscura como una nube de tormenta, estaba junto al subastador. Su rostro, una máscara de benevolencia depredadora, observaba a la multitud. Su voz resonó, destilando falsa piedad. Estos pobres niños necesitan un hogar, un lugar donde ganarse la vida. Una espalda fuerte para el trabajo agrícola, dijo, señalando a Lily. Una mano ágil para remendar, añadió, señalando a Daisy. Y bueno, el pequeño come, supongo. Una risa cruel recorrió a los hombres que estaban al frente. El plan de Thorne era claro y monstruoso: separarlos, romper el vínculo final que tenían en este mundo. Quería su tierra, un trozo inútil de tierra agrietada que bordeaba su propio y vasto rancho. Al declararlos pupilos de la ciudad y subastar su trabajo, podría confiscar la escritura de los impuestos no pagados. Nadie se atrevió a pujar. El temor al juez Thorne era la ley en Dusteville Creek. Era dueño del banco, del sheriff y del alma de casi todos los hombres presentes. El subastador pidió oferta con la voz quebrada. Silencio, volvió a llamar. Las chicas se acurrucaron aún más, una pequeña isla de terror en un mar de indiferencia. Y en ese momento, algo cambió en Ara. El dolor que había sido un sudario se convirtió en fuego. Ella no vio a 3 huérfanos, sino el reflejo de su propia desolación, la encarnación de un mundo que descartaría a los indefensos. Ella vio a su propio hijo perdido en sus ojos asustados. Antes de que pudiera saber lo que estaba haciendo, su voz, delgada pero clara, cortó el silencio. Un grito ahogado y colectivo recorrió la multitud. Todas las cabezas se giraron para mirar al extraño, la novia de orden masculino que no tenía nada que decir sobre su nombre. Los ojos del juez Thorne se entrecerraron hasta convertirse en 2 rendijas de pura malicia. ¿Y quién eres tú para pujar, mujer? Él gruñó. No tienes propiedades, ni marido, ni posición aquí. Silara dio un paso adelante y enderezó su columna hasta convertirse en una vara de acero que no sabía que poseía. Mi nombre es Sahara y estoy pujando por los 3. Juntos, Thorne se rió, un sonido áspero y feo. ¿Y qué pagaréis con el dolor? Eres una porpa. El contrato que firmó mi futuro marido me prometía alojamiento y comida durante 1 año, incluso en caso de su muerte. La ley es la ley, juez. Me lo debo. Lo utilizaré para proveerles. Ella no sabía si eso era cierto, pero lo dijo con tanta convicción que un murmullo de incertidumbre recorrió la multitud.
El rostro de Torne se contorsionó de furia. Había sido cuestionado públicamente. Dar marcha atrás era mostrar debilidad, pero aceptar era concederle una pizca de legitimidad. «Está bien», susurró. La palabra dardo venenoso vendida al tonto castigador. «Tómatelos, déjenlos morir de hambre juntos en esa pila de rocas que dejaron sus padres. Será un final apropiado». El subastador golpeó su mazo y la prueba terminó. Ara caminó hacia la plataforma, con el corazón latiéndole contra las costillas. Lily, Daisy y Rose la miraron fijamente, con los ojos abiertos, con una mezcla de miedo y un frágil y aterrador destello de esperanza. Cuando extendió la mano, no como un maestro sino como un igual, supo que su vida ya no se trataba de terminar. Era imposible que apenas estuviera comenzando. Ara condujo a sus 3 pequeños protegidos lejos del silencio aturdido de la plaza del pueblo, sus manos aferrándose a las de ella como si fuera lo único estable en un mundo que se había derrumbado bajo sus pies. La granja de Miller estaba aún más desolada de lo que las crueles palabras de espinas la habían pintado. Era una cicatriz en la tierra, una colección de tablones desgastados y cercas rotas apiñadas contra el viento. La granja en sí era un esqueleto, sus huesos carbonizados por el incendio que se llevó a sus padres. La única estructura que quedó en pie fue un pequeño y destartalado granero, que ahora tendría que servirles de hogar. Dentro, el aire estaba cargado de olor a heno viejo y descomposición. El polvo de mohús bailaba en los rayos de luz que perforaban el techo en descomposición. Esto fue todo. Esta era la fortaleza que ella había reclamado para ellos. Si usted estuviera en la posición de Aar, enfrentando probabilidades tan imposibles, ¿qué sería lo primero que haría? Cuéntamelo en los comentarios. Aquella primera noche, se acurrucaron juntos bajo una única manta de lana, mientras el vasto y solitario silencio de la pradera los oprimía. Por primera vez, Aara sintió el peso aplastante de su decisión. ¿Qué había hecho ella? Era una mujer que apenas podía alimentarse y ahora era responsable de 3 niños en duelo. A la mañana siguiente, la realidad de su situación llegó en la forma de un hombre llamado Silas. Era el capataz del juez Torne, un hombre de hombros anchos, con manos como de cuero gastado y ojos que reflejaban una profunda tristeza conflictiva. Cabalgó hasta el granero y su sombra se proyectó larga y siniestra sobre la puerta. «El juez me envió», dijo con voz plana, evitando la mirada de Aara. «Él quiere que usted sepa que la escritura de esta tierra vuelve a la ciudad en 90 días si no se pagan los impuestos sobre la propiedad. Y como no tiene ingresos, dejó la amenaza en el aire». Aara se interpuso entre él y las chicas, una leona que nunca supo que podía ser. «Dígale al juez Torne que lo lograremos», dijo con voz firme. Silas miró más allá de ella hacia los 3 pequeños rostros que observaban desde las sombras. Por un momento, la dureza en su expresión vaciló. Vio a su propia hija en los ojos asustados de Rose. «No es un hombre paciente», dijo, suavizándose el tono casi imperceptiblemente. «Él siempre consigue lo que quiere», dijo tocándose el sombrero, un gesto que parecía más una disculpa que una cortesía, y se alejó. El encuentro dejó a Aara conmocionada, pero decidida. La codicia de Torne era una amenaza tangible, una cuenta regresiva para su destrucción. Pero también fue una pista. ¿Por qué estaba tan desesperado por ese pedazo de tierra sin valor? El suelo estaba completamente seco y el viejo pozo estaba vacío. No tenía sentido. En los días siguientes comenzó a formarse una frágil rutina. Aara enseñó a las niñas lo poco que sabía sobre supervivencia. Taparon los agujeros en el techo del granero con barro y hierba. Buscaban cebollas silvestres y verduras duras y amargas. Lily, seria y práctica, se convirtió en la segunda al mando de Aara. Daisy, tranquila y atenta, reveló un sorprendente talento para encontrar raíces comestibles. Y la pequeña Rosa, con su risa inocente, comenzó a sanar los pedazos destrozados del propio corazón de Aara. El recuerdo de su hijo perdido, que en su día había sido fuente de un dolor insoportable, se estaba transformando lentamente.
El amor que ya no podía dar a los suyos había encontrado un nuevo hogar. La alimentó, le dio fuerza, convirtió su dolor en un escudo. Una noche, mientras estaban sentados junto a un pequeño fuego, Lily habló. Pe estaba cavando un nuevo pozo, dijo suavemente, señalando un montículo de tierra fresca detrás de la casa quemada. Dijo que lo había encontrado. Dijo que cambiaría todo. Las palabras de la niña resonaron en la mente de Arara. Dijo que cambiaría todo. El pozo medio cavado se convirtió en un faro de esperanza desesperada. Pero su problema inmediato era el hambre. Cuando Arara entró al pueblo a comprar harina y frijoles, se encontró con un muro de hostilidad silenciosa. El dueño de la tienda, el señor Henderson, un hombre al que aparentemente le habían extirpado la columna vertebral quirúrgicamente, se negó a venderle. No puedo, Ara, susurró, echando una mirada nerviosa por la ventana, como si el propio juez Thorne pudiera materializarse entre el polvo. El juez tiene prohibido que cualquiera comercie contigo. Él dijo, eres un alborotador. La noticia se extendió como un contagio. El herrero no quiso arreglar su azada rota. El panadero la rechazó. Los estaban matando de hambre sistemáticamente y los estaban aislando en su isla de desafío. Mientras Thorne observaba desde su trono, esperando que se rompieran. La desesperación me carcomía. Ella observó cómo las chicas adelgazaban y la luz en sus ojos se apagaba cada día que pasaba. La esperanza que ella había encendido parpadeaba, amenazando con extinguirse por la presión cruel y calculada de un hombre poderoso. Si esta historia de coraje y resiliencia te resulta inspiradora, tómate un momento para suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a contar más historias como esta. Esa noche, con la luna como único testigo, Ara tomó una pala y se dirigió al lugar que Lily le había señalado. La tierra era dura e implacable. Sus manos, suaves y desacostumbradas a tal trabajo, rápidamente se ampollaron y sangraron. Cavó durante horas, impulsada por una energía frenética. El rítmico raspado de la pala era una oración contra la desesperación. Lily, incapaz de dormir, se acercó a ella, y sus pequeñas manos la ayudaron a limpiar la tierra suelta. Cavaron en silencio, con una determinación compartida y tácita transmitiéndose entre ellos. Justo cuando los primeros indicios del amanecer pintaban el cielo del este, la pala golpeó algo duro. No era roca, era madera. Con el corazón latiendo con fuerza, Ara cayó de rodillas y arañó la tierra. Era una pequeña caja con tapa metálica. Con manos temblorosas lo levantó. Era pesado, sellado por el óxido y el tiempo. Dentro del granero, con Daisy y Rose observando, con la respiración contenida, Ara abrió la tapa. No contenía oro ni joyas. Contenía algo mucho más valioso. Encima había una carta escrita con letra fuerte y clara. Era del padre de la niña, Thomas Miller. Para quien encuentre esto, comienza, sepa que el juez Thorne es un ladrón y un mentiroso. A Ara se le heló la sangre mientras seguía leyendo. La carta lo explicaba todo. Años atrás, Thorne y el padre de Thomas habían sido socios. Descubrieron juntos la verdad de este valle. Todos los arroyos y pozos eran estacionales y se secaban en los crudos veranos, excepto uno. Un profundo y poderoso manantial artesanal, un río de vida que fluía bajo tierra, se encontraba justo debajo de esta pequeña y modesta granja. El mayor Miller había registrado los derechos primarios de agua ante el gobierno territorial, convirtiendo esta tierra en la más valiosa de toda la región. Thorne, consumido por la avaricia, había creado una escritura fraudulenta, asesinado a su socio en un accidente simulado y tomado el control del territorio circundante, construyendo su imperio controlando el escaso agua del valle. Había permitido que la familia Miller viviera en sus tierras ancestrales, creyéndolos ignorantes de la verdad enterrada bajo sus pies. El incendio no había sido accidental. Thorne lo había provocado para finalmente deshacerse de los últimos molineros y apoderarse de la tierra antes de que nadie pudiera descubrir su secreto. Debajo de la carta estaba la prueba.
la escritura original sellada por el gobierno que otorgaba propiedad y agua indiscutibles. Derechos sobre el linaje Miller. Ara observó a los 3 huérfanos, que no eran solo huérfanos, sino herederos. No eran indigentes, sino miembros de la realeza en un reino que les había sido arrebatado. Ahora comprendía que Torne no solo intentaba adquirir un terreno. Intentaba enterrar una verdad que destrozaría su mundo entero. Y ahora era ella quien sostenía el martillo. El conocimiento reposaba en el pequeño granero como un barril de pólvora encendido. Ara ya no era solo una protectora. Era la guardiana de una verdad tan poderosa que podía derrocar a un tirano. Pero el poder y la verdad eran inútiles si morían contigo. Torne no era un hombre que permitiera que un secreto así saliera a la luz. Sabía que estaría observando. Que la visita de Silus era solo el principio. La mirada conflictiva del capataz era un pequeño consuelo, pero seguía siendo el hombre de Torne. Por ahora, el siguiente paso tenía que ser suyo. ¿Pero qué podía hacer? ¿Entrar en la oficina del sheriff? El sheriff era la marioneta de Torne, un hombre que pulió su placa con el dinero del juez. Tenía que entregarle la escritura al alguacil territorial en la capital, a más de 160 kilómetros de distancia. Era un viaje imposible para una mujer sola con 3 hijos y sin recursos. El peso de esta nueva carga era inmenso. Sentía la mirada invisible de Thor sobre ellas constantemente. Cada ráfaga de viento sonaba como un caballo que se acercaba. Cada sombra parecía albergar una amenaza. Las chicas también sintieron la tensión. El breve periodo de paz se rompió, reemplazado por un miedo silencioso e ignorante. Una tarde, mientras intentaba encontrar la manera de fortificar la puerta del granero, vio acercarse a un jinete. No era Silas. Era el propio juez Torne, flanqueado por 2 hombres armados que parecían tallados en granito y malicia. El pánico se apoderó de ella. Él lo sabía. Debió haberlos visto cavar. Rápidamente escondió la caja debajo de una tabla suelta del suelo y empujó a las chicas detrás de ella, su cuerpo como un escudo frágil. Torne desmontó, sus botas crujiendo contra la tierra seca con un aire de absoluta posesión. Su sonrisa era una imagen escalofriante, carente de toda calidez, un depredador saboreando su victoria. «Buenos días, señora», dijo, con la voz suave como el aceite sobre una cuchilla. «He venido con una oferta generosa. Entiendo su situación. Les daré $500, lo suficiente para que se lleven a estos niños y comiencen una nueva vida lejos de aquí». Era una fortuna, más dinero del que Ara jamás había visto. Por un fugaz segundo, la tentación fue una fuerza física, una sirena que cantaba prometiendo seguridad y el fin de esta lucha. Ella podía correr. Pero entonces miró la mano de Lily, agarrando su falda, los ojos abiertos y aterrorizados de Daisy y a Rose escondida detrás de sus piernas. Pensó en sus padres asesinados por esta misma tierra. Correr no era seguridad. Fue complicidad. «La tierra no está en venta», dijo Ara con voz temblorosa pero firme. La sonrisa de Torne desapareció. «No estoy preguntando». Dio un paso adelante. «Eso no fue una oferta. Fue una orden. Tengo aquí los documentos que declaran que esta propiedad está abandonada y condenada. Te irás o serás eliminado». Hizo un gesto con la cabeza a sus hombres, quienes desmontaron, con las manos apoyadas en las armas que llevaban en las caderas. Esto fue todo, el enfrentamiento final. El granero parecía pequeño, una trampa a punto de activarse. Justo cuando uno de los hombres intentó alcanzarla, otra voz cortó el aire tenso. «Ya es suficiente, señor juez». Todos se giraron. Era Silas, el capataz de Torne, sentado en su caballo a poca distancia, con un rifle apoyado en su regazo. Su rostro tenía una expresión sombría y determinada. El conflicto en sus ojos había desaparecido y fue reemplazado por resolución. «Silas, ¿qué significa esto?». Torne rugió y su rostro se tornó de un tono púrpura. «Regresa al rancho. Ya terminé de recibir sus órdenes, juez,
dijo Silus con calma. Estoy harto de ser la bota en el cuello de la gente buena. Antes de que Thorne pudiera reaccionar, surgió una segunda sorpresa. El médico del pueblo, un hombre tranquilo y respetado llamado Dr. Adams, apareció detrás de los restos carbonizados de la granja, seguido por una docena de granjeros, todos armados con rifles de caza y armas afiladas. El Dr. Adams sostenía un medallón de plata Patich. Thomas Miller me dio esto el día antes del incendio, anunció, con su voz resonando con autoridad. Él me dijo que si algo le pasaba, yo debía asegurarme de que su familia estuviera protegida. Parece que he tardado en cumplir aquella promesa que los agricultores descubrieron con expresión sombría. Eran hombres que habían estado oprimidos por el control que Thorne ejercía sobre el agua durante años. Hombres que habían tenido demasiado miedo de luchar solos, pero que habían encontrado coraje en los números. La marea había cambiado. Thorne estaba rodeado y su poder se evaporaba bajo el sol ardiente. Su mirada pasó de los granjeros armados a su propio capataz en conflicto. Su rostro era una máscara de incredulidad y pura furia. Aar aprovechó el momento. Con todas las miradas puestas en ella, metió la mano debajo del suelo, sacó la escritura y la sostuvo en alto. Esta tierra nunca fue tuya, juez, declaró con la voz llena de justa ira. Este documento prueba que eres un ladrón y un asesino. El papel, viejo y amarillento, parecía brillar a la luz del sol, un faro de justicia en un valle que no había conocido ninguna durante demasiado tiempo. La visión del hecho original, sostenido en la mano temblorosa de Ara, fue como si un rayo hubiera caído en medio del enfrentamiento en la tienda. Los agricultores murmuraron y su sospecha de las espinas se endureció hasta convertirse en una fría certeza. El rostro del juez, ya contorsionado por la rabia, se convirtió en un aterrador lienzo de pura desesperación. Su imperio se construyó sobre una única mentira vital: el control del agua, y esa mentira ahora estaba expuesta. Ya no era juez. Él era solo un hombre, un animal acorralado a punto de perderlo todo. Con un rugido gutural, Thorne sacó una pistola de su abrigo, con los ojos desorbitados. Ese papel no significa nada. Esta tierra es mía, gritó, apuntando el arma no a los hombres armados, sino a los niños. Fue un acto final y despreciable de un cobarde. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, Sila se movió a una velocidad sorprendente. Espoleó a su caballo hacia adelante y con un movimiento fluido hizo girar la culata de su rifle, golpeando el brazo de Thorne con un crujido repugnante. La pistola voló de las manos del juez y aterrizó en el polvo. Thorne aulló de dolor y furia, agarrándose el brazo roto. Sus dos matones a sueldo, al ver a su patrón desarmado y superado en número, intercambiaron una mirada nerviosa. Les pagaban por intimidar, no por una batalla que estaban seguros de perder. Poco a poco, levantaron las manos en señal de rendición. El Dr. Adams dio un paso adelante con rostro sombrío. Se acabó, Thorne. Su reinado de terror en este valle ha terminado. Los granjeros se acercaron, con sus rifles firmes y sus rostros con una mezcla de alivio y rabia contenida durante mucho tiempo. El poder que Thorne había ejercido a través del miedo se había desvanecido en un instante, dejando solo a un hombre patético y destrozado. Las consecuencias inmediatas fueron un torbellino de acción decisiva. Los agricultores, ahora una milicia improvisada de justicia, tomaron a Thorne y sus hombres bajo custodia. Silas, con el rostro marcado por la gravedad de su elección, encontró al sheriff encogido en su oficina y con calma le informó que había una nueva ley en Dusteville Creek, la ley de la decencia. Los registros de tierras fraudulentos en el ayuntamiento fueron confiscados, y el Dr. Adams, que también había servido como magistrado de la ciudad a tiempo parcial antes de que la corrupción de Thorne lo expulsara, comenzó el proceso legal para restaurar lo robado. La noticia se extendió por el valle como un fuego purificador. Las familias que se habían visto obligadas a vender sus tierras a Thorne por unos pocos centavos, familias que habían pagado sus exorbitantes tarifas de agua durante años, vieron un camino hacia la restitución.
La revelación del manantial artesanal debajo de la granja Miller no provocó celos. Trajo liberación, con los derechos de agua pertenecientes a los herederos de Miller y Elra actuando como su guardiana. El monopolio se rompió. Ella hizo una promesa pública con el Dr. Adams como testigo. El agua se compartiría de forma justa y asequible entre todos sus vecinos. El valle finalmente pudo florecer como siempre estuvo destinado a hacerlo. En el silencio que siguió a la tormenta, Ara estaba con Lily, Daisy y Rose, mirando la tierra que ahora era verdaderamente suya. Ya no parecía un montón de rocas desoladas. Parecía una promesa. Parecía un futuro. Lily deslizó su mano en la de Aar. «Fuiste valiente», susurró ella, con la voz llena de asombro. Ara miró a las 3 muchachas, sus 3 hijas vestidas en todo menos en sangre, y sintió una ola de amor tan feroz que la dejó sin aliento. El vacío en su corazón estaba lleno. El dolor no había desaparecido, pero se le había dado un nuevo propósito. Se había convertido en la base de una nueva familia construida no sobre un contrato o una conveniencia, sino sobre el coraje y una lucha compartida por la supervivencia. La novia solitaria y rota del orden masculino se había ido. En su lugar estaba una madre, una terrateniente y una heroína silenciosa que había devuelto la esperanza a todo un valle. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos naranja y púrpura. Y por primera vez desde que llegó a Dast Devil Creek, Ara sintió el calor de un hogar. Ella había venido aquí para dejar que su vida terminara, pero en lugar de eso, ella y 3 niñas apenas habían comenzado a vivir. La historia no termina aquí. Un nuevo capítulo comenzaba para Ara y todo el valle. Para ver qué sucedió después con el juez Thorne y cómo la comunidad se reconstruyó, haga clic en el video que ahora se muestra en su pantalla.